Gracias, Vicente, y tú que me conoces bien sabes que no soy persona de ataque. Ya llevo ya muchos años, como decía Luis, quedándome los sábados fuera de casa ¿Qué haríamos nosotros sin los ataques? Es verdad, intentando además convencer con educación y sin estridencias, y yo creo que además muchos de los que me acompañan en la mesa también son así. Yo creo que quizás eso es algo en lo que hemos avanzado. Yo creo que la gente rechaza ver la televisión en pijama como si fuera una pelea de gladiadores, y si algo hemos avanzado con la incorporación de nuevas formaciones políticas es que ahora se puede dialogar más en base a las ideas. No porque los demás no lo hiciéramos antes, sino porque muchas veces los medios de comunicación no lo permitían. Y yo, hace 3 años o hace 10 años, que es cuando coincidí en la primera tertulia con Albert Rivera, o la primera tertulia hace 8 años con Pedro Sánchez, era complicado intentar hablar de un debate ideológico, de una confrontación de la economía del libre mercado con una economía socialista, porque el propio moderador te decía que se va la gente a otro canal. Ahora es verdad que quizá en nuestra opinión, por la irrupción de nuevas formaciones políticas, en especial la que hoy no nos puede acompañar, que ha introducido, en nuestra opinión, una ideología equivocada, pues se puede contraponer a la nuestra sin tener que gritar, porque tenemos la ventaja, dentro de la humildad, que solo la economía, el libre mercado y el liberalismo es quien ha creado prosperidad y libertad en el mundo, en todos los países y en todas las épocas del mundo. Dicho lo cual, yo no voy a rectificar ni a nuestros introductores, porque venía en gran medida a aprender de ellos, y sobre todo a dar las gracias a vuestra organización, a ACPEN, a la organización que tantos años, desde los años 20, lleváis desarrollando una labor imprescindible para los medios de comunicación que tienen aquí representación en España, pero también para el propio país, para España, porque podéis trasladar los mensajes que aquí están pasando, la información que aquí está pasando, o como Vicente hace, pues incluso la información electoral en estos meses tan intensos. Yo soy un convencido y un entusiasta de los medios de comunicación, y espero que en algo haya contribuido a mi partido. Yo creo que los partidos políticos, la actividad política, no puede hacer absolutamente nada sin vosotros, incluso con la irrupción de las redes sociales, que, como decía Juan, son muy importantes. Digo incluso con ellas porque hoy por hoy, a pesar de que en España la penetración de las redes sociales es de las más altas de Europa y una de las más elevadas del mundo, y esto dicho por los responsables de Facebook y Twitter España, me imagino que no falsen sus estadísticas, es verdad que lo que viene es una campaña política o una comunicación política masiva tiene todavía que apalancarse en los medios de comunicación. Con lo cual yo parto de la base de que para nuestro partido los periodistas sois imprescindibles, y además en esta campaña electoral más que nunca, porque curiosamente nadie duda de que esta va a ser la primera campaña electoral de social network, de redes sociales, de la historia de España. No fue tímidamente las anteriores, pero como campaña general, 10 años después de la famosa campaña de Obama a la que hacía referencia Luis, pero también de la famosa estrategia de Edwards, o incluso también de la famosa estrategia de Big Data de George Bush, que le dio la segunda victoria. Es decir, es la primera vez que podemos hacer una campaña en base a la red social, en base al Big Data, en base a la segmentación, a la monitorización, 10 años después probablemente de cuando empezaron nuestros socios transatlánticos. Pero curiosamente también, en mi opinión, va a ser la primera campaña televisada, y me diréis, bueno, eso sí que es una butad, ¿no? Pues no lo fuera del 82, con la irrupción del Partido Socialista, o no lo fue en los famosos debates que acuñaron la victoria de José María Aznar, o no lo ha sido incluso en la última crisis económica que le aupó a Rajoy, o no lo fue en las jornadas de las que se podría hablar mucho en el 2004 que auparon a Zapatero. Sí, pero lo eran en cuanto a información, en cuanto a telediario, no en cuanto a debate público en la parrilla televisiva. Esta es la primera campaña en España en la que la política también se hace en los platós. No es solo información, no son solo entrevistas, son debates a todas horas. A mí, cuando me decían en el Partido Popular, ¿es que ha mejorado algo la comunicación desde que Rajoy ha reforzado los equipos?, yo decía no, y no por falsa modestia castellana, que espero que no la haya perdido en mis años viviendo en Madrid, sino porque verdaderamente pienso que era una cuestión más que cualitativa. Hacía falta más gente para llenar una parrilla televisiva que se había multiplicado por 5 en los últimos 3 años. Si yo recuerdo los programas referidos a la política, cuando yo fui elegido diputado por primera vez, y después de pasar prácticamente 3 años más tiempo en Estados Unidos que en España, yo la tele que vi aquí era una tele en la que había 3 desayunos por la mañana, 2 de los cuales Antena 3 y Telecinco desconectaba de la política a los 20 minutos,
había unos telediarios con una información política muy limitada y había un programa muy poco visto en la TDT de tertulias políticas e informe semanal. Ahora nos encontramos con una parrilla televisiva con 4 desayunos, los cuales se van más de hora y 20 a política, con 2 generalistas a media mañana, con unos telediarios que ninguno, corrígeme Vicente, desconecta a información social antes del minuto 12 o 15, después de hablar de política, con 2 generalistas de tarde, hablando de política, con 2 programas de entretenimiento, que son en el fondo político, en Antena 3 y en La Sexta, y con un late night shows muy politizados en 3 cadenas, y en fin de semana, domingo y sábado, otras 2 programas de máxima audiencia. Con lo cual es una cuestión de cubrir ese espacio. Probablemente en el Partido Popular, lo hemos dicho mucho, y lo ha dicho el propio presidente del Gobierno, precisamente en un programa de estos generalistas, entrevistándole en su propia casa, reconocía que la gestión, ese quirófano, yo, Luis, claro, tengo 3 hermanos médicos, padre médico y 2 abuelos médicos, sé lo que es la cirugía, soy la oveja negra de la familia, y sé lo que es la cirugía, y la cirugía, evidentemente, me dicen mi padre siempre que es cirujano, el cirujano tiene que herir para sanar. Es verdad. El cirujano al final, si coge el bisturí para quitar la gangrena, probablemente tenga que herir, pero es imprescindible para sanar. Bueno, pues ese primer año 2011, el mes de enero de 2011, en el que en efecto los análisis no estaban correctos, no lo digo yo, lo dice Eurostat, pero bueno, eso es harina a otro costal. Pero sobre todo en 2012 y 2013, en el que el enfermo iba empeorando y la fiebre le iba subiendo, pues claro, como pasa siempre, vosotros no sé si habéis sufrido una operación, pero te sientes fatal las primeras veces que te operan y luego te vas recuperando y luego no puedes hacer la maratón, te llevan a planta y estás un buen rato en planta. Pero lo importante es cuando en la sesión clínica todos los médicos, incluso los internacionales que vienen de visita o que te observan con incredulidad, porque tu hospital no era el que mejor fama tenía, dicen, oye, es sorprendente la recuperación de este paciente, pues yo creo que es bueno justificar por qué no hemos tenido tiempo para hablar demasiado en congreso sobre ese paciente, sino que hemos intentado tapar la hemorragia y sobre todo tener la humildad de decir, oiga, mire, esto no es solo mérito del equipo médico, es que es mérito del paciente. Es que el paciente es un tío estupendo, es que este país es un país formidable que una vez más en su historia se pone la enfermedad a los hombros y tira para adelante. Eso es lo que hemos intentado, probablemente dedicando poco tiempo a ir de congreso en congreso contando una historia de éxito que no nos corresponde solo al equipo de cirugía, pero tenéis razón, no lo hemos hecho. ¿Ahora se está haciendo? Bueno, se está haciendo, para empezar, porque hay más espacio para hacerlo, y en lo que a mí respecta, y como se me va el tiempo, diré en qué hemos intentado mejorar los canales de comunicación. Yo tengo la responsabilidad en una comunicación que ha pasado, como diría Trippi, a la comunicación pasiva a una comunicación activa, ¿no? Y yo no me quería ir a las palabras de Karl Rove cuando decía que la política es un deporte de contacto, pero casi. El puerta a puerta en España, sin tener circunscripciones uninominales, sin tener financiación privada, sin tener campañas, digamos, primarias, institucionales en los partidos, me diréis que vosotros las tenéis, pero luego se cambian las cerraduras y no pasa nada, sin acritud, primarias de verdad, en la que el que sale es el que sale y el partido nada tiene que decir, ningún partido en España las tiene, lo hemos visto en los procesos. Bueno, pues ni siquiera con esa política de contacto a la que hacía referencia Karl Rove, tenemos que olvidar lo que es una política puerta a puerta o lo que es una segmentación en redes sociales prácticamente personalizada. Allí estamos yendo. Yo llevo en esto unos meses, lo primero que hicimos, no sé si te referías a eso, Juan, pero nosotros hemos cambiado la página web, ahora sí que es responsive, lo puedes probar, yo tengo una BlackBerry, soy nostálgico y me funciona perfectamente, y en mi Smart TV también, la página web es responsive y es interactiva. Hemos hecho una intranet, muy al hilo, es verdad, tengo que reconocerlo, a la página de los Conservatives. Ayer estuve en Manchester, vaya discurso, por cierto, en la convención conservadora. Da gusto precisamente hablar también de comunicación en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde he participado en 2 campañas republicanas. Pero como decía, intranet, que es como un portal del afiliado, emailing directo a los afiliados, creo que eso, si es impagable para las compañías privadas, también los para un partido político, lo hacemos, tenemos nuestra newsletter, tenemos nuestras comunicaciones semanales, y luego, en cuanto a redes sociales, evidentemente, bueno, pues la reina que es para los políticos es Twitter, sin olvidar que en España 21 millones de españoles están en Facebook y solo 3,3 millones en Twitter. Me mataría a nuestros amigos de Twitter si lo dijera, pero es verdad, hay que decirlo. Los periodistas, a los políticos nos encanta Twitter, pero no se nos debe olvidar que 21 millones de españoles están en Facebook y que 7 millones están en LinkedIn, con lo cual hay que resituar todo. Con esto no me voy a exculpar de que en Twitter haya mayor tráfico de conversación de izquierdas. Es verdad que para nosotros es complicado explicar ciertas cosas en 140 caracteres. Explicar la reforma laboral en 2012
en 140 caracteres era muy complicado, era muy fácil criticarla. Decir, esto va a generar paro, decíamos, sí, en los primeros meses, pero vamos a crecer, vamos a crear empleo creciendo al 1%. Imposible, jamás se hizo eso en España. En toda la historia mundial de España, bien, pues con 1.2 estábamos creando 200.000 empleos. ¿Por qué? Porque la reforma laboral tenía un efecto que era imposible explicar en 140 caracteres, ni en una tertulia, ni siquiera en un post del muro de Facebook. Hay cosas que son difíciles de condensar y de comunicar de forma abreviada, pero no por ello se tiene que dejar de hacer. Pero como decía, hemos ido a lo que es la comunicación online, ahora tenemos una estrategia de campaña trazada, que como toda estrategia no se debe contar, esperamos dentro de las limitaciones que tenemos a los partidos políticos de financiación ser eficaces, y luego tenemos la comunicación offline. La comunicación offline no solo es una cuestión de medios de comunicación, de televisión, de prensa escrita, de cercanía con los periodistas, yo creo que también, y esto también lo decían tanto Luis como Juan, es una cuestión de comunicar las cuestiones de forma atractiva, de que sean los ciudadanos los que se sientan identificados con las cosas que están haciendo, de que haga un relato, como decían los expertos en comunicación, un relato que puede ser del hospital o que puede ser sencillamente que queda mucho por hacer los próximos 4 años. Y como Vicente está ya moviendo los dedos antes de sacarme la tarjeta amarilla, que paso ha traído el bloque amarillo, dejo las demás reflexiones para lo demás, diciendo sencillamente que desde el Partido Popular partimos desde la situación entusiasta de que os necesitamos a los periodistas y de que evidentemente todo lo que se comunica hoy en día en las sociedades abiertas y democráticas no existe. Gracias, Pablo.